Pues que nada, muchísimas gracias por permitirme participar en la sesión de matemáticas actuariales. Yo voy a hablar sobre el problema de pago de dividendos y rescates con pago periódico de dividendos para procesos de Markov aditivos espectralmente negativos. Un trabajo con Keinova, Dante Mata y Harold Moreno. Bueno, la idea es suponer que tenemos una compañía aseguradora y cuyo capital es modelado por un proceso de Markov aditivo espectralmente negativo. Bueno, básicamente, cuando consideramos que el capital está dado por un proceso de Kramer-Lundberg, tenemos una dinámica bastante sencilla, ¿no? Que es recolectamos primas por parte de los asegurados y pagamos reclamos cuando llega un siniestro de acuerdo a un proceso de Poisson, ¿no? Si nosotros canalizamos el proceso de Kramer-Lundberg a un proceso de Levy, esto nos permite introducir dos dinámicas adicionales. La estructura de saltos de un proceso de Levy, ¿no? Que tenemos saltos muy pequeños, pero muy frecuentes, ¿no? Que se pueden acumular, nos permite hablar, por ejemplo, de contratos a personas físicas, ¿no? Los cuales son muy frecuentes porque tenemos un gran número de asegurados, ¿no? Pero los montos son relativamente pequeños. Y los saltos grandes, ¿no? Que se comportan como un proceso de Poisson compuesto, lo podemos pensar como asegurando grandes empresas cuyos reclamos son poco frecuentes porque hay pocas empresas aseguradas, pero los montos son arbitrariamente grandes. Además, por la descomposición del Leibito, tenemos un movimiento browniano. Este lo podemos pensar como un término de perturbación estocástica que nos permite introducir modelos, fenómenos aleatorios, ¿no? Como cambios políticos o económicos al modelo, que no están incluidos en esta dinámica de obtener primas y pagar reclamos. Y esto lo podemos generalizar aún más utilizando un proceso de Markov aditivo, en el cual además tenemos un cambio de régimen, es decir, la compañía asegurada se comporta como un proceso de Levy y a un tiempo exponencial, ¿no? Hay un cambio de régimen y cambiamos el proceso de Levy que utilizamos para modelar el capital de la compañía asegurada. Entonces, realmente lo podemos pensar como un problema de control, ¿no? Con cambio de régimen, ¿no? ¿Y cuál es el problema de control? Bueno, consiste en el pago de dividendos y rescates. Entonces, suponemos que tenemos inversionistas en la compañía aseguradora, los cuales reciben ganancias por parte de la compañía en forma de dividendos y además permitimos que los inversionistas inyecten capital a la compañía aseguradora, ¿no? Para evitar que ésta se arruine. Lo que vamos a suponer, ¿no? Es que en lugar del caso clásico en el cual se pueden pagar los dividendos de manera continua, ¿no? Lo cual es poco realista porque es casi imposible observar el capital de la aseguradora de manera continua y además es muy costoso. En la realidad, lo que ocurre es que los dividendos se pagan de manera discreta, una vez al mes, una vez al año, bla, 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 ¿no? Sin embargo, este problema de control es muy difícil de resolver, entonces tomamos un punto intermedio, que vamos a suponer que los dividendos se pagan en tiempos discretos, pero estos van a ser aleatorios, dados por un proceso de Poisson independiente. Entonces, la idea es encontrar la estrategia óptima para maximizar las ganancias de los inversionistas. Okay. Bueno, entonces voy a empezar con el proceso clave, ¿no? Que va a ser un proceso de Levy. Entonces voy a anotar por X un proceso de Levy espectralmente negativo, es decir, un proceso que tiene incrementos estacionarios independientes y que solamente tiene saltos negativos, caracterizado por su transformada de Laplace, la cual por la forma Levi-Kinchin toma la siguiente forma. Gamma es un real, eta es un real positivo, representando la parte browniana, y tenemos la parte de saltos, que está caracterizada por esta medida pi, conocida como medida de Levy, ¿no? La cual satisface esta condición de integrabilidad. Okay, con un proceso de Levy ya podemos generalizar a lo que va a ser un proceso de Markov aditivo o MAP, ¿no? Que simplemente va a ser un proceso bivariado, XH, donde H simplemente va a ser una cadena de Markov a tiempo continuo con espacios de estado E, ¿no? Que va a ser finito, ¿no? Y con este generador infinitesimal, ¿no? Pues básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando H se encuentra en el estado I, X, el proceso X, se va a comportar como un proceso de Levy espectralmente negativo, que lo voy a notar simplemente por XY. Cuando la cadena es alta, va a haber un salto adicional, que le voy a llamar simplemente como J y J, ¿no? El cual está representando que obviamente cuando hay un cambio de régimen y la compañía aseguradora se reestructura, esto va a tener un costo que lo voy a notar por esta variable aleatoria, ¿no? Y de una vez que cambia de régimen, por ejemplo, la cadena de estado I al estado J, después del cambio, ¿no? El proceso X ahora se va a comportar como un proceso de Levy XJ, ¿no? Vamos a suponer que estas componentes, los procesos XY, la cadena de Markov y estas variables aleatorias van a ser independientes, definidos en un espacio de probabilidad filtrado, donde F va a ser la filtración completa y continua generada por los procesos XH y estas variables aleatorias J, ¿no? Y voy a anotar por P, XY y XY simplemente la ley del map, ¿no? Pero bajo el evento en el cual empezamos el proceso X en X chiquita y el proceso H
en el estado I, ¿no? Entonces, bueno, cada proceso de Levy va a estar caracterizado por su exponente de Laplace, dado por la fórmula de Dikirchner de esta forma, ¿no? Ahora tenemos gamma I, eta I y esta pi, ¿no? Son los mismos elementos que mencioné anteriormente, pero para cada régimen, y voy a denotar con esta notación las leyes y la esperanza del proceso cuando empieza en X, ¿no? El proceso de Levy XY. Entonces, ¿cuál va a ser el problema de control? Entonces, suponemos que el capital de la compañía aseguradora está dado por este proceso de Markov aditivo X, y vamos a suponer que tenemos que pagar dividendos como inversionistas, ¿no? A los inversionistas, perdón, y también nos pueden inyectar capital. Entonces, esto va a estar dado por una estrategia pi, que va a estar dada por esta pareja de procesos, LP y RP. Esto representa el acumulado de los dividendos que se han pagado hasta el tiempo t, y el correspondientes inyecciones de capital hasta el tiempo t, y simplemente van a ser procesos no decrecientes, porque es el acumulado, que van a empezar en cero y que van a ser adaptados, ¿no? A la filtración que mencioné anteriormente. Esto quiere decir que la única información que tenemos para pagar dividendos o inyectar capital va a ser la historia de la compañía aseguradora hasta el tiempo en el cual los pagamos, ¿no? Además, como mencioné al principio, ¿no? Vamos a suponer que los pagos de dividendos solamente se pueden realizar en los tiempos de arribo de un proceso de Poisson, que en este caso lo denoto por NR, con tasa de intensidad R que va a ser positiva y que va a ser independiente del proceso X. Y los tiempos de arribo de este proceso de Poisson los voy a anotar simplemente por T. Entonces, en este caso, la estrategia para el pago de dividendos la podemos expresar de esta forma, como hay una integral de un proceso continuo por la izquierda y con límites por la derecha, que lo doto simplemente por nu pi, integrado con respecto al proceso de Poisson. Esto simplemente me va a dar los pagos de dividendos en cada tiempo de decisión poissoniana, TI, ¿no? Ok, ¿y qué pasa con la inyección de capital? Bueno, como había dicho, es un proceso no decreciente, continuo por la derecha que empieza en cero, y vamos a pedir una condición adicional, ¿no? Además, vamos a suponer, perdón, que que la inyección de capital, a diferencia de los dividendos, se puede realizar de manera continua a lo largo del tiempo. Es decir, en cualquier momento del tiempo podemos inyectar a la compañía aseguradora. Esto es necesario para evitar que haya ruido. Y vamos a pedir esta condición técnica, ¿no? Que es simplemente que es el valor esperado presente neto de la inyección de capital vaya a ser finita, donde esta función I simplemente es la integral de las tasas de descuento correspondiente a cada régimen, porque obviamente cuando cambiamos de régimen o tenemos un régimen distinto, la tasa de descuento también va a cambiar, es decir, va a depender del régimen en el cual nos encontramos, ¿no? Entonces, con estos dos procesos, el proceso real, ¿no? Que nos va a interesar, el proceso de agregados o el controlado, simplemente que es el capital real de la compañía aseguradora, va a ser el capital menos lo que hemos pagado de dividendos más lo que hemos inyectado de capital. Y vamos a denotar por A el conjunto de todas las estrategias admisibles que satisfacen las condiciones anteriores, además de que vamos a pedir, ¿no? Que satisfagan que el proceso controlado sea uniformemente positivo a lo largo del tiempo. Es decir, que no haya ruina para la compañía aseguradora. Entonces, ¿cuál es el problema de control? Bueno, si considero que beta mayor que 1 es el costo por unidad de capital inyectado, ¿no? Digo, porque las cosas no son gratis, ¿no? Entonces, siempre que inyectamos capital, pues tiene un costo, ¿no? Y lo que queremos hacer es maximizar esta funcional del proceso, ¿no? Esta va a ser simplemente las ganancias del inversionista utilizando la estrategia pi llevadas a valor presente, ¿no? Con esta tasa de descuento, ¿no? Entonces, la idea es maximizar sobre todas las estrategias admisibles y encontrar la función de valor, ¿no? Que es el supremo de las funcionales de costos, ¿no? Sobre todas las estrategias admisibles y encontrar la estrategia óptima si existe, es decir, la estrategia en la cual la función de valor es exactamente igual a su correspondiente funcional de costos, ¿no? Okay, entonces, para resolver este problema, lo que vamos a hacer es utilizar el método de proponer y verificar. Entonces, vamos a proponer una estrategia como óptima y vamos a posteriormente verificar que en efecto lo es. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro candidato? Bueno, nuestro candidato van a ser las estrategias, ¿no? De barrera, pero en este caso van a ser con reflexión parisina o periódica y clásica, ¿no? Es decir, vamos a tener dos umbrales, que va a ser el 0 y un umbral B. Este umbral B vamos a tener que en cada régimen la barrera va a ser diferente. Entonces, por lo tanto, va a ser un vector que le estoy denotando por BI, donde el BI me está representando la barrera cuando nos encontramos en el régimen I. Y está dada por esta pareja de procesos. ¿Y en qué consiste la estrategia? Bueno,
Es muy sencillo. Entonces, en cada régimen vamos a tener una barrera, ¿no? En este caso va a ser la barrera BHTI, ¿no? Porque esto representa el régimen en el que nos encontramos al tiempo TI. Y los TIs, recuerde que son estos tiempos de decisión poissoniana, cuando podemos pagar dividendos, porque son los tiempos de arribo de este proceso P Poisson NR, ¿no? Y entonces, si el proceso a este tiempo se encuentra por arriba de la barrera correspondiente, lo que hacemos es que empujamos al proceso de vuelta a esta barrera y la cantidad que empujamos corresponde al pago de dividendos, ¿no? Es lo que pagamos de dividendos en ese momento. Y se encuentra por abajo de la barrera, pues no hacemos nada. ¿Y qué pasa con la reflexión en cero? Bueno, tenemos esta barrera en cero, entonces siempre que el proceso pase por abajo de cero, lo empujamos de vuelta a cero. Y lo que tuvimos que empujar simplemente va a ser la correspondiente inyección de capital. Entonces, en este caso, podemos representar el proceso de esta forma, con la construcción de este proceso. Más adelante voy a dar la construcción un poquito más explícita y además tenemos una forma explícita de cómo se están pagando los dividendos, ¿no? Son discretos y está dada por esta expresión. Para resolver el problema vamos a suponer que la esperanza, ¿no?, de cada uno de los procesos de Levy en cada régimen va a ser mayor que menos infinito. Esta es una condición técnica. Y que el máximo, ¿no?, de los momentos absolutos de estas variables aleatorias va a ser finito. Entonces, para resolver el problema, nos vamos a basar mucho en el principio de programación dinámica, el cual dice lo siguiente, ¿no?, que si nosotros queremos calcular la función de valor, basta maximizar, ¿no?, el pago de dividendos con rescates hasta el primer cambio de régimen y después procedemos óptimamente. Esto nos permite reducir el problema de optimización original multidimensional, porque tenemos varios regímenes, ¿no?, a un problema unidimensional con solo un régimen, ¿no? Sin embargo, tiene el costo adicional que tenemos un payoff adicional a un tiempo exponencial. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es utilizar el principio de programación dinámica para reducir el problema a un problema con un solo régimen, ¿no?, y que simplemente va a ser el problema de pago de dividendos con rescates con un tiempo terminal exponencial, con este payoff, ¿no? Y después utilizar el principio de programación dinámica para utilizar ese problema auxiliar para resolver el problema global, ¿no?, el problema asociado al proceso de Markov aditivo, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en la solución de este problema, que es lo que llamo el problema auxiliar. Entonces voy a anotar Z como una variatoria exponencial con parámetro lambda positivo, ¿no?, que representa el tiempo terminal del problema, y que hay un payoff realizado en este tiempo terminal exponencial dado por esta función W, ¿no? Entonces, asumiendo que beta es el costo por inyección de capital, queremos maximizar esta funcional de costos, que simplemente es el valor esperado presente neto del pago de dividendos, ¿no?, hasta el tiempo terminal, menos la inyección de capital que hemos realizado hasta el tiempo terminal, con este payoff dado por esta función W al tiempo terminal. Es un problema un poquito más complicado, ¿no?, que el problema usual de pago de dividendos por este payoff, ¿no?, que tenemos este tiempo terminal. Y la idea es maximizarlo sobre el conjunto de todas las estrategias admisibles, que son las que satisfacen las condiciones que mencioné anteriormente, pero con un solo régimen, ¿no?, y encontrar la función del valor del problema, ¿no?, así como la estrategia óptima, ¿no? Vamos a asumir lo siguiente. Pues tenemos que, como en el caso del problema original, pues vamos a suponer que la media del proceso de Levy es mayor que menos infinito, que la función del payoff, esta función W, va a ser cóncava y satisface esas condiciones, que la derivada en cero es menor que beta, ¿no?, y que en infinito pues, se encuentra en cero igual, ¿no? Entonces, este va a ser el problema que vamos a tratar de resolver primero para resolver el problema global, ¿no? Entonces, como mencioné anteriormente, utilizamos esta estrategia de proponer y verificar. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Bueno, habíamos dicho que eran estas estrategias con reflexión parisina clásica, ¿no? Entonces va a ser exactamente lo mismo porque aquí vamos, pero va a ser solamente con un régimen. Entonces ahora vamos a tener dos barreras, 0 y B, ¿no? Entonces vamos a definir este proceso, dado como este ínfimo del proceso de Levy, ¿no? Y definimos el proceso de agregado simplemente como el proceso más este proceso de acá. Esto es lo que se conoce como el proceso con reflexión clásica en cero. Es decir, cada vez que pasamos por abajo de cero, empujamos el proceso de vuelta a cero. Pero esta reflexión se realiza de manera continua. Y nos fijamos en este tiempo, que es la primera vez, ¿no?, que este proceso U, ¿no?, se encuentra por arriba de esta barrera B, en un tiempo de decisión poissoniana, en uno de estos tiempos de arriba del proceso de Poisson correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Si lo vemos por arriba de la barrera, inmediatamente lo empujamos a la barrera, ¿no? Entonces, el proceso salta hacia abajo por esta cantidad, de tal forma que el valor del proceso, ¿no?, en este tiempo es exactamente igual a B.
Y esta cantidad es lo que pagamos por dividendos. Ok, y ahora, ¿cómo lo definimos posteriormente? Bueno, pues ahora nos centramos en este tiempo, que es la primera vez, ¿no? Después del primer tiempo de decisión poissoniana que pagamos dividendos, en el cual vemos al proceso de agregados otra vez por arriba de la barrera. Pero ahora cambió el proceso UR, porque ahora va a ser el proceso reflejado en cero, ya no de X, sino de este nuevo proceso, ¿no? Que está incluyendo el salto que hicimos al primer tiempo TBI, cuando empujamos el proceso de vuelta a la barrera B. Y siguiendo este algoritmo, podemos definir al proceso de agregados para cualquier tiempo. Este proceso con reflexión parisina en B y clásica en cero. Y además es fácil ver que admite esta descomposición y que además va a ser una estrategia admisible. Entonces, básicamente tenemos una barrera en B, ¿no? Y una barrera en cero. Entonces, estamos reflejando continuamente en cero y cada vez que vemos al proceso reflejado en cero pasar por arriba de B en estos tiempos de edición poissoniana, empujamos el proceso de vuelta a B y eso corresponde al pago de dividendos. Y si está por abajo de la barrera, no hacemos nada. ¿Ok? Entonces, para probar la optimalidad, ¿no? Verificar que en efecto esta va a ser una barrera óptima, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar cuál va a ser, dentro de todas las estrategias con reflexión parisina clásica, cuál va a ser la óptima. Entonces necesitamos encontrar cuál va a ser el umbral óptimo B, ¿no? O B estrella. Entonces, para hacer esto, ¿no? Lo que vamos a utilizar es, vamos a tratar de expresar la funcional de costos de una manera semi-explícita, utilizando teoría de fluctuaciones para procesos de Levy. Y esto nos permite expresar las funcionales de costos en términos de lo que se conocen como las funciones de escala. La función de escala de un proceso de Levy nos permiten expresar funcionales del proceso en términos de estas funciones, que es semi-explícita porque en algunos casos se conocen explícitamente y si no se pueden implementar numéricamente. Pero bueno, ¿qué es la función de escala? Es un mapeo que va de R al cero infinito, ¿no? Que toma el valor cero en la semirecta negativa y en la semirecta positiva es una función estrictamente creciente y continua, ¿no? Que está definida por su transformada de Laplace. La teta transformada de Laplace de la Q función de escala está definida como 1 entre el exponente de Laplace menos Q, ¿no? Y básicamente esta es la definición. Y además podemos asociar o construir con esta función de escala otras funciones, que es la función z, dada por esta expresión, donde la phi es el inverso del exponente de Laplace, ¿no? Se conoce que cuando es de variación acotada, ¿no? O la medida de Levy no tiene átomos, es C1, y cuando es de variación acotada, siempre lo es, ¿no? Eso es lo importante. Para condiciones de suavidad de la función en las funciones de costos, ¿no? Y definimos estas nuevas funciones en términos de las funciones de escala, ¿no? Ok, ¿y por qué las pongo? Porque utilizando las funciones de escala y teoría de fluctuaciones para procesos de Levy, podemos expresar la funcional de costos para el proceso reflejado en B periódicamente y clásicamente en cero con esta expresión de acá. Entonces, los primeros dos términos tienen que ver con las inyecciones de capital y con el pago de dividendos, y las segundas tienen que ver con las resolventes, ¿no? Que va a ser lo asociado al payoff al tiempo terminal, ¿no? Entonces, con esta expresión, ahora sí podemos tratar de encontrar cuál va a ser el umbral óptimo. Entonces, ¿cómo elegimos el umbral óptimo B estrella? Bueno, vamos a pedirlo como aquel punto en el cual la derivada de la funcional de costos es exactamente igual a 1, ¿no? Si existe una B positiva en el cual se alcanza ese valor, y si no, pues tomamos el umbral óptimo simplemente como 0. Entonces, notamos que si nosotros calculamos la derivada de la funcional de costos en la barrera, toma esta función, ¿no? Toma esta forma, perdón, que es sumamente bonita, ¿no? Porque la función g toma esta fórmula muy sencilla, en cual aquí tenemos la resolvente del proceso solamente con reflexión parisina en el umbral B, ¿no? Y proponemos, como queremos que la derivada sea igual a 1, lo que hay que pedir es que la función g sea igual a 0. Entonces, proponemos como candidato para barrera óptima simplemente como el ínfimo de las b, en las cuales esto es menor o igual que 0. Cuando esta exista, y si no, pues lo tomamos como b estrella igual a 0. Lo que podemos notar es que esta función, vista como función de b, ¿no? Es una función que es estrictamente creciente. Entonces, a lo más, existe una raíz b estrella de esta función g de b. Tenemos la siguiente proposición. O sea, tenemos que la b es mayor o igual que 0 y es finita, y tenemos que va a ser igual a 0 si solo si x tiene trayectorias de variación acotada y satisface esta condición. El caso b estrella igual a 0 es un caso degenerado. Por ejemplo, cuando
tiempos de decisión poissoniana son muy frecuentes, o sea que casi es reflexión continua, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, en el caso del proceso de Kramer-Lundberg, lo que va a estar pasando es que todas las primas se pagan como dividendos y los reclamos se pagan con inyecciones de capital. Es un caso degenerado, ¿no? Pero bueno, el caso B igual a 0 no es tan frecuente. Por ejemplo, si el proceso X tiene variación no acotada, pues automáticamente va a existir un umbral óptimo que va a ser estrictamente positivo. Entonces ya tenemos nuestro candidato para barrera óptima, ¿no? Va a ser una estrategia con reflexión parisina en B y clásica en 0, ¿no? En esta barrera B estrella. Entonces ahora falta verificar que en efecto va a ser óptima, ¿no? Entonces para esto defino L como el generador infinitesimal asociado al proceso de Lévy-X, ¿no? Y tenemos el siguiente lema de verificación, que si tenemos una estrategia admisible, ¿no? Tal que su función de costos está en este espacio, si es de variación acotada y este si es de variación no acotada, ¿no? Y satisface estas tres desigualdades variacionales, tenemos que la pi va a ser una estrategia óptima y su funcional de costos es exactamente la función de valor del problema. Entonces, lo único que tenemos que probar es que se satisfacen estas desigualdades variacionales. Y para esto tenemos estos lemas auxiliares, que si yo calculo el generador menos teta aplicado a la función de costos, tiene esta forma por arriba y por abajo de la barrera, ¿no? Que la derivada satisface que está entre 1 y beta por abajo de la barrera y entre 0 y 1 por arriba de la barrera, se puede probar algo más fuerte que en efecto la función de costos es cóncava, ¿no? Y finalmente, el último ingrediente es que se satisface esta igualdad por abajo y por arriba de la barrera. Entonces, juntando estos tres lemas, es fácil verificar esta desigualdad variacional y lo que obtenemos es que en efecto la estrategia con reflexión parisina en B, estrella y clásica en 0 es óptima y la función de valor del problema está dado por la B estrella que vimos anteriormente. Entonces, con esto damos la solución al problema auxiliar y ahora lo que tenemos que hacer es, con el principio de programación dinámica, utilizar esta solución para el problema auxiliar para resolver el problema del mar. Entonces vamos a hacer esto ahorita. Entonces para extender la solución vamos a denotar por B el espacio de las funciones continuas, ¿no? Con crecimiento lineal, con esta norma de acá. Vamos a denotar f tilde simplemente como este operador. En el momento en el que las variables aleatorias j y j, ¿no? que representan este salto por la estructuración de la compañía aseguradora son iguales a 0, esto es exactamente igual a la f, ¿no? Y voy a denotar por B, ¿no? Simplemente un elemento de este espacio E, que son las funciones que van del espacio de estados de la cadena de Markov al cero infinito. Y defino este operador para cada B, ¿no? Y para cada F. Entonces, que simplemente está dada simplemente por esta funcional que nos está representando el pago de dividendos, ¿no? Menos las inyecciones de capital, ¿no? Con esta función terminal, ¿no? Esto es como el payoff al terminal al tiempo exponencial, ¿no? Entonces, este va a ser el operador que me va a interesar, ¿no? Porque esto es casi lo que tenemos en el principio de programación dinámica, pero aquí en lugar de tomar el supremo sobre todas las estrategias, ya estamos eligiendo esta estrategia de barrera, ¿no? De acuerdo a esta B, que me da las barreras en cada régimen, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que vamos a tener es que si denotamos por la B pi 0 de B, simplemente como la funcional de costos asociada a la estrategia con reflexión parisina en las BIs, dada por esta B, ¿no? Y clásica en 0, tenemos que va a ser un punto fijo de este operador TB, ¿no? Y además tenemos que el operador TB va a ser casi una contracción, ¿no? Va a ser una contracción en la norma infinito. Aquí hay que tener cuidado porque es muy difícil probar que es una contracción en el espacio original, entonces formalmente no podemos utilizar argumentos de punto fijo. Sin embargo, se podemos hacer una variación y pensar casi como un argumento de punto fijo utilizando esta propiedad de contracción en la norma uniforme, ¿no? Y además vamos a definir el espacio D como el espacio de las funciones en las cuales al aplicarle esta tilde, ¿no? Dada por esta función de acá, ¿no? Que va a ser cóncava y que satisface las condiciones del problema auxiliar, ¿no? Y entonces con este espacio definimos el siguiente operador, que va a ser simplemente maximizar sobre todas las estrategias admisibles, justamente lo que teníamos en el problema auxiliar y lo que aparece en el principio de programación dinámica, ¿no? Que es los dividendos menos las inyecciones de capital cuando estamos en el régimen I, ¿no? Y con este payoff al tiempo exponencial. El problema es que en el principio de programación dinámica aquí tendríamos que tener la B gorrito,
¿no? Sin embargo, este operador lo vamos a definir simplemente para cualquier f, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Esto es justamente la solución del problema auxiliar cuando el payoff está dado por esta f tilde, pero por la definición de D satisface justamente las condiciones que necesitamos en el problema auxiliar, ¿no? Entonces, la solución, este supremo se alcanza en, en una barrera que le llamo BFI, ¿no? Porque vimos que la estrategia óptima estaba dada por una estrategia de barrera parisina clásica, ¿no? Parisina en BFI y clásica en cero, ¿no? Entonces, si esto lo hacemos para cualquier régimen, ¿no? Y juntamos estas barreras óptimas simplemente como este vector BFI, entonces tenemos que este operador gamma simplemente va a estar, ¿no? Por la estrategia de barrera, ¿no? En estas barreras BFI para cada régimen, ¿no? Porque justamente ya resolvemos este problema y vimos que la estrategia óptima se alcanzaba en una estrategia de barrera, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja? Si podemos probar que la B, ¿no? Que la función de valor del problema se encuentra en D, entonces aquí tendríamos, por el principio de programación dinámica, que si aquí ponemos la F tilde, esto sería exactamente igual a la B, ¿no? Y además tendríamos, ¿no? Que como la B se encontraría en D, entonces el gamma sería igual al TBFB de B. Entonces tendríamos que también es un punto fijo de la transformación, al igual que la BP de 0B, ¿no? Estrella. Entonces con esto habríamos resuelto el problema, ¿no? Porque tendríamos por programación dinámica que la B sería igual a el operador gamma de B, que va a ser un punto fijo de gamma, pero por la solución al problema auxiliar también va a ser un punto fijo de el operador TBF cuando elegimos la estrategia óptima dada por el problema auxiliar, ¿no? Entonces, lo único que basta ver es que la función de valor se encuentra en el espacio D, y para eso tenemos la siguiente proposición. Si tomamos cualquier funciones B0 menos y B0 más en D, ¿no? Y definimos las iteraciones Bn menos y Bn más simplemente como aplicar n veces el operador gamma a la B0 y a la B0 menos, entonces, lo que tenemos es que la función de valor, si originalmente se encuentra entre estas dos funciones, también se encuentra entre las iteraciones. Y por ende, cuando el n tiende a infinito, esto va a converger a la función de valor en la norma uniforme. En particular, como límite de funciones cóncavas es cóncava, vamos a tener que la b se va a encontrar en d y por lo tanto ya tenemos la solución al problema. Y además nos da un algoritmo para calcular la función de valor del problema. Ya que iniciamos el algoritmo en cero, con cualquier función B0 en D, y simplemente vamos a ir actualizando. Entonces calculamos la barrera óptima, ¿no? Para la B, ¿no? Y hacemos la B ahora el operador TBB, ¿no? Que es simplemente la funcional de costos asociado a esta barrera óptima que encontramos, ¿no? Hacemos n igual, la mandamos a n más 1 y denotamos simplemente por la B como la B, ¿no? Y repetimos el algoritmo. Entonces, lo que estamos haciendo es que empezamos con una función auxiliar, ¿no? Encontramos la estrategia óptima, le aplicamos este operador, ¿no? Y esa la volvemos a tomar ahora como la función inicial, volvemos a encontrar una estrategia óptima y aquí volvemos a aplicar el operador, ¿no? Entonces, por un argumento del tipo punto fijo, las iteraciones pues simplemente van a converger al punto fijo de la transformación, que simplemente va a ser la función de valor. Y esto nos lleva al resultado final, que bajo las suposiciones iniciales va a existir una barrera óptima B estrella, ¿no? Tal que la estrategia de reflexión modulada, es decir, con reflexión parisina en cada, dependiendo del régimen dado por estas B estrellas, y reflexión clásica en cero, es óptima y la función de valor está dada simplemente por su funcional de costos asociado, ¿no? Entonces, con esto tenemos la solución del problema. Es una estrategia de barrera con reflexión periódico parisina en estas barreras, dependiendo del régimen, y reflexión clásica en cero. Y, bueno, y con esto acabo la charla. Muchísimas gracias por su atención.